Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Me gustaría agradecer también, como siempre, a Blanca y a Iva de la Agregaduría de Educación de la República Checa, de España, en la República Checa, por vuestro apoyo, por vuestra ayuda con la organización. También me gustaría agradecer al ponente Luis por aceptar la invitación y le voy a dar la palabra a Blanca para que presente al ponente y nos cuente un poco más sobre las formaciones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Rosalía, igualmente por tu coordinación y por tu ayuda a la hora de montar un poco todas estas microformaciones o charlas o talleres que damos una vez al mes desde hace ya un tiempo y recordarles a los participantes que nos siguen que luego la grabación estará accesible en el repositorio del Centro de Recursos. Así que, bueno, si lo quieren ver, si no pueden estar toda la charla entera, pues lo pueden ver más tarde. En estas formaciones tenemos estas citas mensuales. La verdad es que intentamos que los temas sean de lo más variados. Hemos hecho algunas formaciones relacionadas con la enseñanza de lengua, con didáctica, pero también hemos hecho otras relacionadas con la cultura argentina, con, bueno, música, aspectos determinados de la enseñanza del idioma, pero más relacionados con enfoques comunicativos. En fin, muy variados. Bueno, hoy nos hace mucha ilusión recibir a Luis Montilla porque Luis Montilla Amador es profesor de una de las secciones bilingües que pertenece al programa de secciones bilingües que impulsa el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, que como sabéis está instaurado en varios centros educativos de toda la República Checa y en el caso de Luis imparte geografía e historia en español en el gimnasio de Budjevička aquí en Praga. Así que, como estamos muy en contacto con él, nos hace mucha ilusión haberlo atraído aquí a este tipo de talleres y además porque nos va a hablar de un tema muy curioso. Pero os presento un poquito para que tengáis clara la trayectoria de Luis y podáis ver pues un poco todo lo que ha hecho, además de dar clase a adolescentes en un gimnasio de Praga, ¿no? Luis es doctor en Historia Contemporánea por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Española, y, como os decía, es profesor de Geografía e Historia en este Gymnasium de Praga. Además, ha sido y es profesor de él en el Instituto Cervantes, con lo cual el vínculo que tenemos entre la enseñanza reglada y lo no tan reglado, que es la enseñanza que imparte el Instituto Cervantes, está garantizada en su persona, ¿no? Durante toda esta experiencia centroeuropea, él se ha especializado en la historia de países centroeuropeos y sobre todo en su relación, ¿no? con la España un poco de finales de siglo, pero también la España contemporánea. Son temas, estos dos temas son temas a los que ha dedicado su tesis doctoral y también su libro, Construyendo el corazón de Europa, 100 años del nacimiento de Checoslovaquia, que fue un ensayo ganador del Premio Pluma en 2019 y además constituye el primer libro de una trilogía que luego ya nos contará cómo va sobre la historia de Checoslovaquia. Su investigación sobre el traductor checo Rudolf Jan Slaví fue publicada en el Boletín de la Real Academia de Lengua Española en 2024. Es por esto por lo que utilizamos este tema para la charla de hoy. Un poco toda la charla va a ir en torno a su figura, pero unos cuantos temas más que se derivan de este personaje tan multifacético, polifacético, que fue Rudolf Janeslavi. Ya me callo y dejo a Luis que continúe con la presentación. Muchísimas gracias y bienvenido, Luis. Vale. Pues nada, muchísimas gracias a todos y pues en especial a Blanca, a la agregaduría, a Rosalía también por organizar la charla y darme la oportunidad bueno, pues de hablar de Rudolf Janeslavi. Como veis, el título, he titulado la charla de cómo Babička llegó a España y bueno, pues básicamente de lo que voy a hablar es de Rudolf Janeslavi que aunque hoy no es un personaje muy conocido, pues sí que es o sí que fue uno de los hispanistas, lexicólogo, traductor
autor también de libros más importantes de la época de entreguerras, de la Checoslovaquia de entreguerras, de la Primera República. Quizás su obra más conocida es esta que tenéis aquí, que es el diccionario alemán-español. Normalmente se conoce como el Slavy Grossman, que salió en el año 1932 y bueno, todavía hoy en día se sigue publicando. Creo que la última edición es del año 2012, revisada, ¿no? Pues por eso veis que hay otro autor, ¿no? Illich. Pero bueno, eso habla un poco de la calidad de este trabajo bueno, pues casi un siglo después sigue publicándose. Entonces, digamos que esta es quizá la obra más conocida, pero Slavi también es una persona muy conocida por ser el primer traductor directo de muchas de las lenguas eslavas al castellano y al catalán. Bueno, por este motivo es un personaje que sale en muchísimos estudios, en muchísimos artículos de traductología, ¿no? O de autores eslavos bueno, pues por esa circunstancia, ¿no? de haber traducido a muchos de esos autores eslavos, como digo, al español y al catalán. Un poco toda esta labor pues le permitió o fue recompensada, ¿no? Siendo nombrado pues miembro correspondiente de la Real Academia Española en 1932, de la Argentina un año más tarde, luego de la Vasca también en 1975 y por último de la catalana de algunas letras de Barcelona de 38, aunque como explicaré luego más tarde, bueno, pues ese nombramiento fue revocado. Bueno, es un nombramiento que se hace durante la Guerra Civil y bueno, luego hablaremos un poco de ese tema. Digamos, lo que voy a comentar hoy está basado, como ha comentado Blanca, pues en este artículo que se publicó a final del año pasado en el Boletín de la Real Academia Española, que da por título, ahora no, bueno, Rudolf Jan Slavi, iberófilo checoslovaco, primer eslavo, porque tengo las fotografías, a ver, voy a moverlo por aquí. Ah, sí, vale. Iberófilo checoslovaco, primer eslavo en la Real Academia Española. Bueno, la cuestión de iberófilo es porque Slavi se interesó no solamente por el castellano y el catalán, ¿no? que he mencionado, sino también por las otras lenguas de la península. Aprendió vasco y estuvo muy interesado por la cultura vasca, también por el portugués, por el gallego. Y bueno, pues digamos, de ahí esa denominación de iberófilo. Y bueno, pues en este artículo hago un poco una síntesis de su vida y de su trabajo, de los estudios que se han dedicado a su figura. También doy a conocer algunas traducciones inéditas que no se conocían. Yo diría así que un poco las más importantes pues serían de dos ballets de Manuel de Falla, El amor brujo y El sombrero de tres picos, que se representaron en el Teatro Nacional checoslovaco durante la Segunda Guerra Mundial y que no se conocían. Vamos, yo, de hecho, me puse en contacto con el archivo Manuel de Falla en Granada y no tenían constancia de estas traducciones y, bueno, pues están ahí en el artículo y bueno, algunas traducciones más. Pero digamos que yo creo que un poco también la importancia del artículo es situar a la figura de Slavi en el contexto de su época, porque bueno, pues estamos hablando de un momento en el que se inician las relaciones hispano-checoslovacas y entonces Rudolf Slavi pues es un personaje que tiene una grandísima importancia en el desarrollo de esas relaciones. Eh, se va a relacionar muy bien en todos los ámbitos. Eso le permitió pues ser nombrado miembro de estas academias. Y bueno, pues es un tema interesante, muy relacionado con la diplomacia cultural, con bueno, un poco lo que luego se ha llamado el poder blando, ¿no? Pues la imagen de los países, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de la presentación voy a hablar también un poquito bueno, de esa cuestión de las relaciones hispano-checoslovacas. Bien. Bien, bueno, pues como decía, bueno, como habéis visto, Slavi nació en 1885, nació cerca de Hradec Králové, en la ciudad de Chernobyl,
Lo digo porque en algunos estudios aparece como que nació en Czernowcice, cerca de Praga, pero no, es cerca de Hradec Králové, en 1885. Y nada, pues siendo niño, la familia se trasladó a Praga, empezó a estudiar en la Universidad de Carolina, estudió lenguas, estudió principalmente alemán y serbio, y de hecho, bueno, pues durante un año estuvo en Berlín estudiando alemán, y al terminar sus estudios, pues empezó a trabajar aquí en la Academia Comercial Checoslovaca, que es, bueno, esta que tenéis aquí a la izquierda, es una academia que todavía existe hoy en día, sí, está en Praga, cerca de Karlovy Namiestí. Eh, Hoy en día el nombre de la academia es, bueno, la Academia Comercial Checa Edvard Beneš, que es bueno, uno de los padres fundadores de Checoslovaquia y el segundo presidente del país, porque bueno, él, Beneš, fue también profesor, creo recordar, de francés y no sé si de economía, de comercio en esta academia, en la misma época en la que Slavi empezó a trabajar al terminar sus estudios. Bueno, él estaba trabajando ahí y creo Slavi daba clases de francés y de alemán, y en 1912 empieza a estudiar también español. Empieza a tomar contacto pues, con distintas personas en España, con la prensa española, y uno de esos contactos era Fernando Araujo y Gómez, que era pues, un profesor de francés, que había escrito varios manuales de francés, escribía también en prensa, era historiador, que le invita a ir a España en el verano de 1914 para pues ampliar un poco digamos, sus conocimientos del español, que llevaba un par de años estudiando, eh, pues simplemente pues, para ir a España y mejorar su español. La cuestión es que él llega a España pocos días antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, que da origen que provoca o que sirve de detonante, ¿no?, para los conflictos subyacentes, y que da origen a la Primera Guerra Mundial. Y estando en España, comienza la guerra, se cierran las fronteras y digamos que él se queda aislado. No sé muy bien si decide no regresar. Él, bueno, pues era un hombre joven, estaba en edad militar, quizá por eso pues, decide no volver a Praga. En Praga se había quedado su esposa y su hijo recién nacido, pero la cuestión es que cierran las fronteras, por el motivo que sea, si era porque no podía o porque no quería, decide no regresar y se va a quedar en España durante 12 años. Bueno, la Primera Guerra Mundial, como bien sabéis, pues dura unos 4 años, y una digamos, de las consecuencias de la derrota de los imperios centrales es que el imperio austrohúngaro se rompe, se descompone, ¿no? Digamos, las potencias vencedoras, los aliados, deciden digamos, romper el imperio austrohúngaro, y de esta manera pues, surge Checoslovaquia con Masaryk como el primer presidente. Podríamos decir que las clases altas españolas eran en su mayoría germanófilas. Tenemos aquí la foto de María Cristina, que era la reina madre, la madre de Alfonso XIII, que, bueno, pues como veis era Habsburgo, es decir, de la misma dinastía que la familia reinante en el Imperio Austrohúngaro, y de hecho ella había nacido en un palacio de Moravia, así que, bueno, pues ella nunca aceptó el hecho de que se rompiera el Imperio Austrohúngaro y que, bueno, pues surgiera Checoslovaquia, ¿no? Entonces, siempre podríamos decir así en general que la imagen de Checoslovaquia entre las clases altas españolas era negativa. Y, por supuesto, luego entre la población
así en general, pues la mayoría de la gente no tenía ni idea de todos estos nuevos países que habían surgido en la región centro-oriental, ¿no? Que como habéis visto un poco en el mapa, pues eran países nuevos, ¿no? Polonia, lo mismo Austria, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, el reino de los serbios, croatas, eslovenos. Bueno, eran países que la mayoría de la gente no conocía. Así que, bueno, pues muchos de estos países tenían que darse a conocer en los países que ya tenían una tradición más consolidada. Y bueno, pues en España, digamos, ese papel, por ejemplo, empezó con este artículo que tenéis aquí, es de un periodista, Alberto Insúa, que, bueno, este era un periodista que había pasado la guerra en Francia, era, bueno, de tendencia liberal, aliadófilo, y, bueno, pues fue invitado a Praga y o después de su visita publicó una serie de artículos en, ahora no recuerdo el nombre del periódico, bueno, en el periódico para el que trabajaba, eh, publicó una serie de artículos sobre Checoslovaquia, ¿no? Para dar a conocer al nuevo país. Y bueno, simplemente quería leeros, digamos, este es el primero de los artículos, escribe, si no recuerdo mal, 7, y hace una pequeña introducción, y os leo aquí una parte, dice, si estos artículos hubieran de publicarse en un periódico de Londres o de Roma, no haría falta el introito que he comenzado a escribir. Pero en España, ¿quién conoce a la nación checoslovaca? ¿Quién no duda antes de nombrarnos la capital de Bohemia? Hay quien respondería, Budapest. Aparte los 12, los 20 escritores o publicistas que han seguido la guerra y la política de la guerra y de la paz entre libros y mapas, en España no hay quien sepa a derechas dónde está Yugoslavia y lo que significa la República Checoslovaca. No hay que avergonzarse. George ha contribuido como pocos hombres a ganar la guerra sin saber geografía. Bueno, simplemente un poco la idea de que en España la mayoría de la gente no tenía ni idea ni de lo que era Checoslovaquia, ni dónde estaba Praga, ni lo que era Bohemia, ni nada. Bueno, entonces, digamos, para estos países era muy importante darse a conocer poco a poco en los distintos estados europeos. Volvemos entonces a Slavi. Como decía, pues Slavi había quedado en Madrid en 1914. Ese mismo año decide trasladarse a Barcelona. Ahí empieza a dar clases de idiomas. Empieza a estudiar también música, que la música será pues, un tema importante en todas sus traducciones. Poco después monta una academia, tenéis ahí, ¿no? La Academia Slavi, en la Rambla de Cataluña estaba, y daba clases bueno, de idiomas, pero también de otros aspectos. Veis ahí, ¿no? De cálculo mercantil, etcétera. Supongo que asignaturas que conocía de su época de la Academia Comercial checoslovaca. Y pues poco después transforma o amplía esta academia a una agencia de traducción. Y poco a poco pues va a empezar a traducir distintos textos de autores eslavos y pues va a empezar a ser conocido y a ser, bueno, veis ahí una foto en la prensa checa. De esta forma, publica en 1924, aquí la data, publica Babička, sale publicada, como veis ahí, en el año 1924, tanto en castellano como en catalán. Babička es, digamos, una de las sombras cumbres de la literatura checoslovaca, Bojana Němcová. Y bueno, lo que es interesante, no es la primera obra que publica, pero sí parece que es la primera que empieza a traducir. Bueno, eso aparece reflejado en varios textos, así que he consultado, pero por ejemplo, bueno, tenéis ahí a la derecha, una de las cosas interesantes de Slavi es que bueno, su archivo personal no se sabe dónde está, o vamos, no se sabe si se ha conservado o no, pero su biblioteca personal o muchos de sus libros sí están en la Biblioteca Nacional Checa, ¿no? Aquí en Praga. Y se pueden consultar
Y, por ejemplo, esta foto que tenéis ahí a la derecha es de la traducción de la abuela, y entonces se la dedica a su hijo, ¿no? Bueno, es el libro que le había dado a su hijo. Entonces, en la nota dice, querido Rudolf, en este año en el que has celebrado tu 10º cumpleaños y en el que yo cumplo también 10 años viviendo en España, sale esta traducción del mejor libro checo, el único de mis trabajos de los que me enorgullezco un poco. En tu memoria, comencé este trabajo en el año 1915 y a ti, con el mismo fiel recuerdo, te lo entrego. Ojalá despierte en ti más a menudo el recuerdo de tu padre. Barcelona, 31 de julio de 1924. Bueno, lo que parece es que Slavi, cuando se queda en España y empieza a vivir ahí, pues para aprender español lo que hacía era ir traduciendo pues fragmentos de este libro de la abuela que, pues eso, 10 años después consiguió publicar. Como decía, no es el primer libro que publican, el primer libro checo. El primero es es del año 1920, de Karel Jaromír Erben, que es pues un autor checo. Es una colección de cuentos y, bueno, pues digamos, sería la primera traducción que se publica de Slavi en España. Y lo que es también un poco interesante, pues son los comentarios que aparecían en prensa, ¿no? Y que, bueno, pues sirven un poco para hacernos una idea, ¿no? De lo importante que era dar a conocer esos países, ¿no? Y tenéis ahí, por ejemplo, La Rana Princesa y otros cuentos que componen el segundo tomito de esta selección Biblioteca para Niños, ofrecen el singular encanto de presentar a la imaginación de los pequeños la más brillante producción del folclore checo y eslavo, cristalizado en cuentos populares, cada uno de los cuales es una delicada revelación del espíritu de pueblos hasta hoy desconocidos. Bueno, digamos que estas traducciones, ¿no?, era también una forma de ir presentando pues a Checoslovaquia, este nuevo país. Otro autor checo, Julio Zeyer, Julius Zeyer, tenemos aquí dos obras, tres leyendas sobre el crucifijo. Una de las leyendas está ambientada en Toledo, entonces, bueno, pues quizá ese fue el motivo de que eligieran a este autor. Y, bueno, pues como veis, la otra obra también es de temática así religiosa, que supongo pues que en la España de aquella época era un tema que interesaba o que vendía. Y luego, bueno, pues lo que habíamos comentado un poco al principio, ¿no?, que Slavi es digamos, muy conocido por ser el primer traductor de muchas de las lenguas, el primer traductor directo, porque lo que se hacía era traducir del francés, del inglés, ¿no?, a los distintos autores. Del ruso yo creo que sí que había traducciones anteriores, digamos que el ruso es el idioma así eslavo pues más hablado, pero de otros muchos idiomas eslavos no. Lo que se hacía era traducir del francés, del inglés, del italiano, de otros. Entonces, bueno, pues tenemos aquí del ruso al español, ¿no?, pues de Pushkin, de Gogol, también pues del polaco, ¿no? Aquí, bueno, de varios premios Nobel, Sienkiewicz, de Raymond, bueno, aquí del ucraniano, del serbio, que era un poco la lengua que él había estudiado en la universidad. Y también, pues como habíamos visto un poco con Babicka, pues también al catalán va a traducir a varios autores eslavos. Él era un políglota, no solamente hablaba pues prácticamente yo creo que casi todos los idiomas eslavos, sino que pues hablaba también otras lenguas germánicas, y entonces pues va a traducir, por ejemplo, del sueco. Estas son las traducciones de Selma Lagerlöf, que bueno, pues era una escritora sueca muy conocida en la época, ¿no?, una especie de bestseller, que además es la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Literatura, yo creo que era en el año 1909, si no me equivoco.
también de otras lenguas, del inglés, ¿no? Pues aquí tenemos una biografía de Henry Ford, pues que era, digamos, el industrial más importante de la época. Y, bueno, pues, digamos, si alguien tiene interés, hay una lista de las traducciones en el artículo eh, de esa época. Bueno, otro elemento importante de esta primera etapa es que Slavi trabajaba para la enciclopedia Espasa Calpe y, bueno, pues, digamos, la mayoría de las entradas relativas al mundo eslavo provienen o sea, son suyas. Yo me preocupé un poco por mirar a ver qué entradas sobre autores checos tenía, y la verdad es que hay muchísimas entradas de autores checos y de muchos autores eslavos que no son tan conocidas, y de hecho en uno de, bueno, sus múltiples currículums que he consultado, pues dice que la enciclopedia Espasa Calpe es la enciclopedia mundial que tiene mayor número de entradas sobre autores eslavos de todo el mundo, ¿no? Era, según, no sé si es verdad, pero vamos, él así lo decía, que era la enciclopedia mundial que tenía mayor información sobre autores eslavos. Y bueno, pues veis aquí también su entrada, que bueno, otra de las características de Slavi es que siempre dejó constancia de su trabajo en todas partes donde pudo, y también en la enciclopedia Espasa Calpe. Bueno, otras cuestiones que pueden ser interesantes. En 1922, sí, estando todavía en Barcelona, pues contrae la tuberculosis. Bueno, en aquella época, pues una enfermedad que podía ser mortal, y tiene que ingresar en un sanatorio ahí en Tarrasa, y digamos, pues a partir de esta circunstancia personal, empieza a traducir obras de carácter médico, ¿no? La más importante pues sería esta que tenéis aquí a la derecha, es Terapéutica General de la Tuberculosis, de un médico checo o checoslovaco, Rodolfo Eiselt, que además era director de otro sanatorio cerca de Praga. Y bueno, lo que es interesante es que se inicia de esta manera una serie o un intercambio de información sobre esta enfermedad. Slavi va a traducir, aparte de esta obra, varios artículos de Eiselt. Va a traducir, tenéis aquí una fotografía abajo de Jaime Ferrán, que es, bueno, era el doctor español más interesado por la cuestión de la tuberculosis, que desarrolló una vacuna. Digamos, era la principal eminencia en cuanto a tuberculosis. Traduce una serie de obras también de Ferrán, que da a conocer en Checoslovaquia, y bueno, pues digamos, inicia de esta manera un intercambio curioso entre bueno, los médicos de España y de Checoslovaquia, ¿no? Pasándose información sobre esta enfermedad, y bueno, una cuestión interesante, ¿no? Relacionada con su biografía personal. Y también pues estuvo traduciendo otras obras. Supongo que entraría miedo de la tuberculosis, y desde ese momento, bueno, pues empieza a traducir muchas obras de carácter médico, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta de homeopatía. Lo interesante es que son obras que se siguen publicando, traducciones que se siguen publicando. Esta de aquí de izquierda es de 1999. Esta otra es de una doctora austriaca relacionada un poco con la higiene, pues una cuestión importante para evitar el contagio de estas enfermedades. Bueno, debido a esta enfermedad, no pudo realizar unos cursos que tenía previstos en la Universidad de Barcelona para el año 1922-23, y lo tuvo que posponer para el curso siguiente, ¿no? 23-24. Tenéis aquí, bueno, era un curso de gramática rusa y otro de literaturas eslavas. Bueno, los cursos se realizaron. Lo que es significativo es que bueno, esta condición de profesor en la Universidad de Barcelona fue uno de los logros, ¿sí?, de los que estuvo más orgulloso, y que
siempre recordaba y de hecho, bueno, pues veremos un poco al final cómo pues siempre le dio mucha importancia a esta circunstancia. También, bueno, este hecho de ser profesor de la Universidad de Barcelona está un poco relacionado con esta cuestión. Como veis ahí arriba, se refiere a una polémica sobre la traducción de esta obra de Karel Čapek, de Ruhr, que es, bueno, la obra de teatro más conocida de Čapek. Bueno, tenéis aquí, este es un artículo, un compatriota de Slavio, otro checoslovaco que también vivía en Barcelona, Vejček, mandó una carta a los periódicos denunciando a Slavi porque, bueno, pues según Vejček, decía que Slavi estaba intentando colocar su traducción sobre esta obra de teatro de Čapek en los teatros españoles. Y Vejček decía que él era el único que tenía los derechos de autor para la traducción y, bueno, pues acusaba a Slavi de distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tenéis aquí, ¿no? Como iba diciendo, bueno, que se presentaba como catedrático de la Universidad de Barcelona, cuando en realidad no era más que un simple profesor. Bueno, digamos, se generó una polémica, Slavi contestó también en prensa. Bueno, por resumirlo así un poco, la traducción de Vejček fue digamos, la autorizada y la obra de Čapek se representó en España en 1928 en el Teatro Íntimo de Adrià Gual. Digamos que es una representación bastante documentada y conocida, ¿no? Que fue pues un momento importante, dado que esta obra pues, es conocida internacionalmente. La cuestión interesante es que esta polémica y este enfrentamiento entre Vejček y Slavi duró hasta el final de sus días, como veremos luego más adelante. Seguimos avanzando. Bueno, también muy interesante de esta primera época es la colaboración con la prensa, sobre todo catalana, donde escribía sobre todo artículos sobre autores eslavos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, quizá la publicación más interesante es esta que tenéis aquí a la izquierda. Es una revista, Rosaleda, que fundó el propio Slavi con otro literato español. Tuvo muy poquitos números, pero todos los números estuvieron dedicados o tuvieron gran parte del contenido dedicado a Checoslovaquia, ¿no? Tenéis aquí, bueno, pues una traducción de un cuento de Bojana Niemcová, o reportajes sobre Praga, dibujos también un poco bueno, un traje tradicional checo. No lo sé, pero yo pienso que debió de recibir financiación del gobierno checoslovaco para iniciar, o por lo menos cierto apoyo para iniciar esta publicación que, como digo, pues duró pocos números. Sin embargo, pues el momento más importante de esta primera época en Barcelona es digamos, este viaje de la Ópera Nacional Checoslovaca en 1924, con motivo del primer centenario del nacimiento de Bedřich Smetana, ¿no? Del autor, compositor checo. Bueno, pues es un viaje financiado por el gobierno checoslovaco. Bueno, aquí tenemos, está Slavi y, bueno, pues digamos, el personaje más importante era Jaroslav Kvapil, que era bueno, el director de estas representaciones y además era el autor del libreto de la ópera Rusalka de Dvořák, que también se representa. Bueno, Slavi fue el encargado de traducir estas dos óperas que tuvieron, bueno, se publicitaron en prensa. Bueno, veis ahí un poco las fotografías, los programas y, bueno, veis aquí un poco los programas en el Liceo, en el Teatro Real de Madrid. Como curiosidad, simplemente, bueno, La novia vendida, creo que no lo he mencionado antes, ¿no? Era La novia vendida y Rusalka.
Como curiosidad, en los periódicos checoslovacos, sí, estamos hablando de 1924, es decir, 6 años después de la fundación de Checoslovaquia, comentaban que en la representación del Teatro Real, a la que habían asistido la familia real, Alfonso XIII y su madre, pues que Alfonso XIII se había levantado y había estado aplaudiendo al final de la representación durante un rato muy largo, incluso delante de su madre, que como todo el mundo sabía, pues eh, no estaba muy contenta con Checoslovaquia. Bueno, digamos que es un viaje oficial importante que se organiza desde Checoslovaquia para dar a conocer al nuevo país con estas traducciones de Slavi, y también Slavi va a ser encargado de esta publicación que bueno, pues servía para acompañar un poco a este viaje. Y os leo, bueno, es una traducción que hace Slavi de ese texto de Jaroslav Vapil. Dice, este folleto acompaña a España a la primera expedición de la Ópera Nacional Checoslovaca, flor bellísima de la rama más occidental del árbol eslavo. Aprovecha la ocasión para hablaros de música checa y deciros que existe una nación hace poco surgida del árbol letargo, uniendo con su resurrección dos estirpes de la misma raza, checos y eslovacos, que aspiran a un porvenir común y Dios quiera también afortunado. Tiene asimismo intención de demostrar dos óperas checas, las más características, cuya música resonará por la primera vez en la sublime patria de Cervantes y Calderón. No menos piensa llamar la atención en la tierra de Velázquez sobre los incrementos de las artes plásticas checas. Que la célebre cultura española acepte complacida este primer saludo espontáneo del alma checoslovaca. Bueno, digamos, es una publicación que, como digo, acompaña a este viaje que tenía la misión, digamos, de presentarse o presentar al nuevo país a través de su música. Bien. En 1926, Slavi, 12 años después de haber llegado a España, decide regresar a Praga y pues vamos a ver un poquito a lo que se dedica Slavi, ¿no? Pues tenéis aquí la tarjeta de presentación. No se ve muy bien, pero bueno, pues dice catedrático de la Academia de Comercio, es decir, vuelve a dar clases en la Academia Comercial, donde había empezado a trabajar. Profesor libre de la Universidad de Praga. Bueno, pues Slavi es también muy conocido por establecer el primer lectorado de catalán en la Universidad Carolina. Traductor, intérprete jurado de las lenguas española y portuguesa. Bueno, tenéis aquí no solamente español y portuguesa, también del checo, del alemán, del catalán, del inglés. Bueno, tenéis aquí estos 3 sellos, ¿no? Aquí en español, en alemán, en checo. Y luego también dice presidente de la sección turística del Instituto Español e Iberoamericano de Praga. Bueno, esta institución, sí, ahora voy a hablar un poquito de el comienzo de las relaciones hispano-checoslovacas en Praga. Porque, bueno, pues esta institución va a ser la que dirija un poco las relaciones. Podríamos decir que es un antecedente de lo que hoy, por ejemplo, sería el Instituto Cervantes, ¿no? Encargada un poco de promocionar la lengua y de promocionar un poco la cultura, no solamente de España, sino también de Hispanoamérica. Entonces, bueno, ¿cómo empiezan un poco las relaciones hispano-checoslovacas? Bueno, durante la guerra, ¿sí? Durante la Primera Guerra Mundial, parece que en el Café Eslavia pues, se reunían un grupo de hispanófilos o gente que había visitado España, que hablaba España o algún país hispanoamericano, y se reunían en algo que empezó a llamarse el Círculo Español. Se reunían para hablar español, para leer la prensa española. Digamos, la persona que lo organizaba era Jaroslav Lenz, que bueno, era un médico, era director del hospital, no, de las Isabelinas o de Santa Isabel. Bueno, un hospital que está, a ver, está bueno, cerca de Karlovo, como en Albertov,
creo que es de las isabelinas, que bueno, pues hablaba español, se había interesado por aprender la lengua española y bueno, pues este círculo español, como veis aquí, pues por ejemplo, se dedicaba a organizar cursos de español, también pues se encargaba un poco de cuando llegaban algunas autoridades o algunas personas importantes a Praga o a Checoslovaquia, bueno, pues a conferencias o a cualquier cosa que fuera, ¿no? Pues eran los encargados un poco de recibirles, de moverles un poco por la ciudad, ¿no? De traducirles, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de conferencias de Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? Que, bueno, pues, digamos, no fue el único personaje así, es un historiador, un medievalista muy importante de la época y, bueno, pues estuvo aquí en Praga dando una serie de conferencias. Este círculo español, en 1928, se va a transformar en el Instituto Español e Iberoamericano. 1928 son 10 años después de la fundación de Checoslovaquia. La situación en Europa ya se había, digamos, tranquilizado, todavía no ha llegado la crisis de 1929, ¿no? Se ha firmado, bueno, algo que era el Tratado de Locarno, los acuerdos de Locarno que permitieron estabilizar la situación europea. Y bueno, es una época en la que de crecimiento económico, ¿no? Los países están intentando ampliar sus mercados, mejorar su posición, ¿no? Frente o en otros países. Y el gobierno checoslovaco decide formalizar esta institución, el Círculo Español, darle un carácter más formal y se establece este Instituto Español Iberoamericano también con ayuda del gobierno español, ¿no? Digamos, va a recibir financiación de los dos gobiernos. Y esto coincide, bueno, tenéis ahí a la derecha la portada del ABC con la llegada de un nuevo embajador checoslovaco a España que va a tener un papel muy importante en la promoción de las relaciones hispano-checoslovacas. Ahí está firmando un acuerdo comercial con Miguel Primo de Rivera, ¿no? Que era el dictador que había en ese momento en España. Y bueno, tenéis aquí a Vlastimir Kival, que estuvo en España entre 1927 y 1933, que bueno, venía con la misión de mejorar las relaciones con España, porque España era visto también como una entrada a todos los mercados hispanoamericanos y, bueno, pues, digamos, la importancia que tenía tener unas buenas relaciones con España. Kival, tenéis aquí en el centro, va a crear, va a organizar una reunión informal que recibe el nombre de los Amigos de Checoslovaquia. Es una reunión que se realiza mensualmente en la embajada checoslovaca en Madrid y a la que van a asistir bueno, pues, una serie de intelectuales y de personas que habían tenido algún tipo de relación con Checoslovaquia, bien porque la habían visitado o bueno, por distintos motivos, ¿no? Tenéis aquí algunos de los nombres, pues son nombres muy, muy conocidos de aquella época, sí, pues Rafael Altamira bueno, pues era un historiador y jurista de talla internacional muy, muy, muy importante. Bueno, tenéis por aquí también a Méndez Pidal. Voy a moverlas. Eh, pero bueno, yo destacaría dos personas, ¿sí? Aquí tenemos a Luis de Zulueta y a Fernando de los Ríos. En general, podemos decir que todas estas personas eran personas, podríamos decir, como de ideología liberal, progresista, muchos muy, muy cercanos a la institución libre de enseñanza, a la Junta de Ampliación de Estudios. Es, digamos, la generación que pocos años, estamos hablando de 1927 o 1928, que 3 años más tarde
va a liderar los cambios que llevan a la Segunda República Española. Entonces lo que vemos es que Kibal está, digamos, o es cercano a todos estos intelectuales que ven en el proyecto checoslovaco, digamos, ha derrocado a la monarquía de los Habsburgo como un modelo de lo que se puede hacer también en España, que como recuerdo, bueno, pues en ese momento está Alfonso XIII. Digamos, se crea esta reunión informal. Bueno, no he mencionado, Fernando de los Ríos, pues digamos, es uno de los intelectuales socialistas más importantes de la época de entreguerras. Era también sobrino de Giner de los Ríos, ¿no?, del creador de la Institución Libre de Enseñanza. Luis de Zulueta pues era un periodista, también intelectual, había sido becado por la Junta de Ampliación de Estudios, había estado en Checoslovaquia. Yo diría que es de toda la gente que estuvo en torno a Kibal, la persona que más se interesó por Checoslovaquia. Además de esta asociación, Kibal también va a promover la creación de esto que tenéis aquí, que es el Comité Hispano-Eslavo. Esta es la carta que, bueno, veis, es 14 de enero de 1961, la carta que enviaron los promotores a distintas personalidades para que se unieran a este nuevo proyecto. Como veis, bueno, están firmadas por personas muy significativas, muy importantes de la época, ¿no? Ramón Menéndez Pidal, hablar un poquito de él, Gregorio Marañón, que también es un nombre muy conocido, Luis de Zulueta, que estábamos hablando, y poco después, ¿no?, después de esta reunión, se establece este Comité Hispano-Eslavo, que, a ver, lo puedo leer, como veis, bueno, pues tiene como objeto promover y cultivar las relaciones intelectuales, artísticas, científicas y económicas entre España y los países eslavos, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Rusia, Yugoslavia. Este comité va a estar presidido por Ramón Menéndez Pidal, que es bueno, pues, quizá una de las figuras más importantes de la época intelectual, ¿no? Él es el creador de la Junta de Ampliación de Estudios, que es la institución que va a dar las becas para que toda esta generación de intelectuales vaya a estudiar a los distintos países europeos. Y bueno, también interesante por mencionar así un poco, pues en ese momento era el presidente de la Real Academia Española. Entonces, bueno, digamos, vemos cómo Kibal, ¿no?, ha sabido acercarse a toda esta serie de intelectuales muy bien posicionados y crear una serie de instituciones para mejorar las relaciones entre los dos países. De hecho, se ve una mejora a partir de ese momento, ¿no?, de la llegada de Kibal, de las actividades y de la relación entre ambos países, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos aquí uno de los momentos importantes en los que participó Slavi y que, bueno, de hecho el catálogo en parte lo redactó él, la exposición del libro español en Praga, ¿no?, en la biblioteca de Praga. También se envió al primer lector de español a Praga, Ginés Ganga Tremiño, que llegó en 1929. Él, bueno, es un personaje también curioso, después sería diputado del Frente Popular, estaba casado con una checoslovaca, bueno, digamos, una serie de cuestiones. Y vemos, bueno, aquí tenéis una portada, este es Kibal con Alfonso XIII, ¿sí?, el conde de Romanones. Bueno, se organiza en Madrid y en varias ciudades pues una exposición de los recuerdos españoles en Checoslovaquia. Pero, digamos, el momento más cercano, ¿sí?, se produce cuando, a partir de 1931, se establece la Segunda República Española. Kibal, como estaba diciendo antes, pues es muy cercano a muchos de los personajes que van a tener un papel fundamental en ese cambio político y vemos como en 1931-1932
las relaciones se van a estrechar mucho. ¿Sí? Muchos de estos, como digo, intelectuales que ahora han llegado a posiciones políticas ven en el proyecto checoslovaco un modelo de lo que puede hacer España, es decir, una serie de reformas que no tengan carácter revolucionario, pero que permitan, digamos, pues mejorar un poco las condiciones del país. Entonces, pues por ejemplo, vemos aquí en la exposición del grado de Checoslovaquia en 1973, ¿no? Este es Niceto Alcalá Zamora, que era el presidente de la Segunda República. Aquí tenemos a Kival, aquí Fernando de los Ríos, que en ese momento era ministro de Instrucción, ¿no? de Educación. Y luego también tenemos aquí a Luis de Zulueta, que va a ser el segundo ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la Segunda República y durante su periodo pues se va a producir un estrechamiento de las relaciones bueno, simplemente por comentar algunas anécdotas, pues por ejemplo, los que sean de Madrid seguro que conocen el puente de Praga, ¿no? Es bueno, pues cerca de Legazpi. Pues en esa época, ¿no? Se le da el nombre de puente de Praga, un poco en ese estrechamiento de las relaciones. También aquí en Praga, pues la calle Spañolska era donde estaba la embajada española, entonces también el gobierno checoslovaco, pues en otro gesto, ¿no? de acercamiento, pues le da ese nombre a la calle. Bueno, eh, era un poquito para ver el contexto, ¿no? en el que Slavi, a su vuelta a Praga, va a tener un papel muy importante, ¿no? Un momento en el que se están acercando las relaciones entre los dos países. Bueno, volviendo a esa Slavi, pues Slavi en Praga, una de las cosas que va a hacer es utilizar el teatro para intentar mejorar las relaciones. Una cosa interesante que no he dicho antes es que la asociación los amigos de Checoslovaquia publicaban un resumen de todas sus reuniones en prensa, entonces pues más o menos podemos saber un poco los temas que les interesaban. Y bueno, aquí se habla de un proyecto que tenía Slavi de traducir 5 obras checas, checoslovacas, de autores checoslovacos al español. Envió copias supuestamente a Madrid, Barcelona, Lisboa, Buenos Aires y Río de Janeiro, creo que eran, ¿no? Con la idea de que si se representaban esas obras en los teatros españoles, pues él se comprometía a traducir 5 obras de autores españoles y representarlas en Praga. Hasta donde yo sé, solamente se representaron en Buenos Aires y en Montevideo. He encontrado en teatros españoles, bueno, no sé si llegaron a representarse. No. Y otra de las cosas que descubrí en esta investigación es bueno, pues, que efectivamente las traducciones existen en algún lado. Solamente he encontrado esta, es de Olga Shenflugova, que era una actriz y una dramaturga muy conocida. De hecho, era la esposa de Karel Čapek, ¿sí? O la pareja, finalmente la esposa. Y esta obra es Okenko, que es una comedia que Gaby tradujo con el nombre de Scotilloni, que estaba aquí en uno de los archivos. Tradujo más obras de teatro. Por ejemplo, aquí tenemos una carta a Manuel de Falla, ¿no? Informándole, como aquí abajo, de que ha traducido el retablo de Maese Pedro y que lo van a representar, ¿no? Con motivo del primer aniversario de la República Española. Bueno, digamos que el teatro fue uno de los temas importantes. Y luego, como veíamos antes al principio, pues él era el presidente o el director de la sección de turismo de este Instituto Español Iberoamericano. Y entonces, bueno, pues Slavi realizó muchos viajes a España con distintos grupos. Pues, por ejemplo, ahí a la izquierda tenéis a la exposición universal en Barcelona en 1929, a la Iberoamericana en Sevilla también en 1929. Bueno, también ahí lo veis con el ministro de Educación portugués. A la derecha, bueno, visitaba, digamos, todas estas visitas aparecen reflejadas en prensa, ¿no? Porque, bueno, pues tenía muchos
contactos. Aquí, pues una visita al periódico El Sol. Digamos que eran visitas con distintos grupos que quedaban reflejadas un poco en la prensa. De todas estas visitas, la que es, digamos, más importante o significativa es esta del el coro de los maestros moravos en el año 1932, es decir, al comienzo de la Segunda República, en ese momento cuando las relaciones son más cercanas, ¿no? Ahí a la izquierda, pues otra vez el presidente Niceto Alcalá Zamora está ahí con Kibal y bueno, con todo el grupo de maestros moravos, que era un coro que también estaba realizando una gira por todo el país y que bueno, pues tuvo mucha repercusión en prensa. Vemos aquí que está en la portada de este diario, que era uno de los diarios más importantes de la época. Y bueno, ahí a la derecha una foto del grupo en la Plaza de España, de Madrid, ¿no? Con Cervantes. Y bueno, pues una de de las actuaciones que tenían pues era representar el himno nacional checoslovaco. Pero, como digo, en ese momento de máxima cercanía, no lo comentaba antes, pero yo en mi tesis proponía o lo decía, llamaba esta época la edad de plata de las relaciones hispano-checoslovacas, ¿no? Haciendo un símil con la edad de plata de la cultura española, dado que, bueno, pues durante la época más cercana de las relaciones entre España y Bohemia pues sería el siglo XVI, ¿no? La época del siglo de oro. Bueno, pues esta eh, yo la denominé así. Hablaba un poco del himno. Otro de los hechos o de los momentos de Slavi interesante es que con motivo también del primer centenario del himno checoslovaco, se hace una publicación para traducir el himno checoslovaco a varias lenguas, ¿no? O al mayor número de lenguas posibles. Y Slavi va a quedar encargado de traducirla a los idiomas ibéricos o encargarse de buscar a alguien que traduzca eh, el himno a los idiomas ibéricos. Él lo va a traducir al español y va a buscar distintos autores para traducirlo al vasco, al portugués, al catalán. ¿Sí? Bueno, al catalán lo va a traducir una escritora, Mercè Rodoreda, quizá, bueno, pues es bastante conocida. Al vasco, Resurrección María de Azcue, que era el presidente de la Academia Vasca, también otro literato importante. Al portugués, Teixeira de Pascoals, que es bueno, el poeta portugués quizá más importante de esa época. Y bueno, aquí a la derecha pues tenéis pues digamos un, un acto, ¿no? que celebró pues el Instituto Español pues para presentar las traducciones, bueno, para presentar ya un año más tarde, ¿no? Pues para presentarlas con una velada musical. Y luego, por supuesto, pues también durante estos años, pues tradujo a muchísimos autores españoles, ¿no? Pues tenéis españoles al checo, ¿no? Pues tenéis ahí a Cervantes, Rincón de Cortadillo, Gómez de la Serna. Aquí tenéis a Benavente, ¿no? Los intereses creados, a Concha Espina, está, no recuerdo en español, es la Esfinge Maragata, creo que se llamaba, esta obra. Eh, También traduce autores portugueses. He mencionado antes el más importante o la obra en la que puso más empeño es esta de Teixeira de Pascoais, que es Regreso al Paraíso. Bueno, Pascoais es, digamos, el poeta quizá más importante de esta época, de los años 20-30 en Portugal. Y bueno, pues también publica varios diccionarios del checo al español, manuales de español. También va a participar o va a trabajar para las enciclopedias checoslovacas, las más importantes, ¿no? La de Masaryk y la de Otto. Ahí es el encargado, digamos, de las entradas del mundo hispanoamericano. Entonces, pues también ahí aparecen
eh, muchísimos autores españoles, hispanoamericanos. Como estaba muy interesado por el mundo vasco, pues muchísimos autores vascos. Bueno, por ejemplo, de los médicos que veíamos ahí al principio, las traducciones que había hecho también, médicos españoles, bueno, que tenían su importancia en España, pero bueno, aparecen en la enciclopedia. Bueno, la verdad es que bueno, hizo muchas entradas muy interesantes. Y pues llegamos así un poco a 1972, que es cuando publica pues este diccionario que decíamos al principio, que es el que le da más renombre, ¿no? El Slavi Grossman, que dedica a la Real Academia Española. Y bueno, pues también publica este libro de aquí a la derecha que se llama Checoslovaquia, que es una ampliación de la entrada que había escrito para la Spasa-Calpe. Y es, bueno, pues digamos, el libro se publica en 1963 y es el libro más importante sobre, o uno de los más importantes sobre Checoslovaquia en español de esa época. Y lo importante también es que, bueno, pues recoge un poco las relaciones culturales entre España y los países americanos con Checoslovaquia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una fuente importante. Y digamos, pues gracias a todo este trabajo, en 1932, pues se le nombra miembro correspondiente de la Real Academia Española. Tengo que recordar, ¿no?, que Menéndez Pidal, que está bueno, pues, muy cercano al embajador, a estas instituciones que se habían creado, era el director de la Real Academia. Luego, un poquito más tarde, un año más tarde, pues de la Academia Vasca, perdón, de la Academia Argentina, luego de la Vasca en el 35. Y bueno, digamos que es el momento en el que, digamos, Slavi está en la cúspide de su carrera, ¿no? De reconocimiento oficial de las autoridades españolas, de estas organizaciones que reconocían su trabajo. Sin embargo, hay que decir que bueno, pues Slavi era una persona que se sabía mover muy bien, ¿no? Por supuesto, su trabajo es, digamos, muy amplio, muy variado, ¿no? Y muy interesante, pero Slavi era una persona que tenía claros sus objetivos, ¿no? Y fue él siempre el que intentó o el que se puso en contacto con estas academias para que le nombraran miembro correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta carta de Slavi a Resurrección María de Azcue, que es era el presidente de la Academia Vasca, ¿no? Y bueno, leo aquí un poquito, a ver si lo puedo ver bien. Y dice, en esta relación me atrevo a manifestar a usted que sería para mí un verdadero trofeo de mis esfuerzos vascófilos que la Academia de la Lengua Vasca me nombrara también su miembro correspondiente, ya que usted se propone publicar. Bueno, él está pidiendo, ¿no? En el segundo párrafo, dice, perdone usted mi atrevimiento en solicitar su concurso en el asunto arriba indicado, cuya realización, lejos de satisfacer mis ambiciones personales, contribuiría poderosamente a que pudiera yo ocupar en la Universidad de Carlos IV de Praga, la cátedra iberoamericana que comprendiera todo el complejo hispanoamericano. También, digamos, le está pidiendo, ¿no?, que le nombren el miembro correspondiente. Azcue le dice que de acuerdo, pero que tiene que hacer una publicación sobre el vasco y sobre el idioma vasco, algo que finalmente Slavi cumple y se le nombra en el 35. Lo mismo había hecho con la Academia Portuguesa. Él no fue miembro de la Academia Portuguesa, lo intentó, ¿sí? No lo consiguió, era, digamos, un poco su objetivo ser miembro de todas las academias. También tenemos la carta Teixeira de Pascoaes, ¿no? Decía que había traducido Regreso al Paraíso, que es su obra cumbre, y también bueno, le dice, le está hablando un poco de sus logros, o puedo leer así un poquito, y dice, soy miembro correspondiente de las academias españolas de Madrid, Argentina, Buenos Aires y Vasca de Bilbao. Me honraría mucho en serlo de una academia portuguesa. Soy director del informe sobre la literatura portuguesa brasileira de la enciclopedia Otto, traductor e intérprete jurado, traductor de Esa Queiroz, Ferreira de Castro, Rajunqueiro y sobre todo de Regreso, ya que el poeta Boretsky, que era pues, la otra persona que le ayudó en la traducción, tiene en ello solo una participación formal.
creo que dedicando la obra a la Academia de Lisboa podría merecer el título correspondiente si usted con sus amigos interviniera en el asunto. Bueno, simplemente un poco para señalar, sí, ya voy terminando, señalar, ¿no?, que Slavi, además de todo su trabajo, pues sabía moverse y sabía, bueno, pues dónde buscar la, la, ¿cómo podemos decir? Cierta ayuda, ¿no? Que le reconocieran, ¿no?, su trabajo con ciertos títulos. Sin embargo, bueno, pues las circunstancias europeas a partir de 1936, bueno, a partir de la realidad del 29, por la crisis económica, pero sobre todo pues a raíz de la Guerra Civil Española en el 36 y luego sobre todo a partir de 1939 con la Segunda Guerra Mundial, pues entran en un momento complicado, como todos sabéis. La cuestión es que Slavi, durante la Guerra Civil, siguió siendo miembro del Instituto Español Iberoamericano, siguió trabajando, haciendo traducciones, publicando, pero, digamos, la mayor parte de la dirección del instituto se mostró cercana al bando franquista. Y eso generó, bueno, pues bastantes problemas con el embajador español republicano en Praga, que era Luis Jiménez de Asúa. En 1938, como decía al principio, es cuando le nombran miembro de la Academia de Barcelona y es Jiménez de Asúa el que tiene que decir que cómo es posible que la Academia Catalana nombre miembro correspondiente a Slavi cuando es, digamos, bien sabido que apoya al bando franquista. Entonces, bueno, pues parece que revocan el nombramiento. Y también durante la Segunda Guerra Mundial, pues siguió, digamos, trabajando, publicando, haciendo representaciones, ¿no?, durante la época nazi, por ejemplo, estas representaciones que decíamos al principio del amor brujo, el sombrero de tres picos, bueno, tenéis aquí la fecha, ¿no?, en 1941. Bueno, digamos que todo este trabajo que de estos, digamos, desde el 36 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque no fue de colaboración con los nazis, digamos que supo mantenerse a flote, ¿no?, en esas situaciones complicadas, trabajando, haciendo cosas. Y, digamos, en 1948, cuando llegan al poder los comunistas, pues inician, digamos, se le acusa de haber estado, de haber apoyado a Franco durante la Guerra Civil, de tener una actitud relativamente suave, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo decirlo, pero durante la época de la ocupación nazi. Y bueno, pues se le hace un expediente, se le va a expulsar bueno, de la academia comercial, de la universidad, tampoco va a poder seguir siendo traductor. Bueno, digamos que pierde sus fuentes de ingresos, tampoco, pues, claro, ya no tiene oportunidad para seguir publicando, traduciendo. Y bueno, él, aunque hace un escrito de defensa, que bueno, lo pongo aquí porque en ese escrito vuelven a reaparecer todos los problemas que había tenido con aquel traductor de Ruhr, ¿no?, de la obra de Chapek, con el que se había enfrentado en Barcelona, porque a lo largo de todos estos años, bueno, pues habían tenido varios enfrentamientos, varios problemas por distintas traducciones. Dejec había sido, bueno, periodista y muy cercano a los fascistas checoslovacos que habían apoyado al régimen nazi durante el protectorado. Bueno, aquí al final se dice, ¿no?, que Dejec había sido condenado a 25 años de cárcel. Digamos que Slavi cuenta un poco todos esos problemas para intentar defenderse y decir que él, bueno, pues que había sido atacado por los fascistas, que él nunca había sido cercano ni al bando franquista ni a los nazis, y que, bueno, pues que o sea, su expulsión de todos esos trabajos, que era una injusticia, bueno, tratando de defenderse. Y simplemente, para ir terminando, dos cuestiones. Como decía antes, en la Biblioteca Nacional Checa, ¿no?, aquí en Praga,
está una parte muy importante de su biblioteca personal. Lo que es interesante es que muchos de estos libros pues, están firmados por importantes autores españoles, ¿no? Tenéis aquí una dedicatoria de Resurrección María de Azcue, como decía antes, pues es era el presidente de la Academia Vasca. Eh, Aquí, bueno, de Adrià Gual, de Ángel Guimerá, son autores eh, catalanes también, bueno, dramaturgos muy significativos. Y simplemente, bueno, pues digamos, después del 48, que ya entra en desgracia, digamos, ya es una persona más mayor, él va a poder seguir trabajando ahora no recuerdo exactamente dónde, pero bueno, va a seguir dando clases de español, va a poder hacer algunas cosas, pero bueno, pues ya es un hombre más mayor, las condiciones políticas en Checoslovaquia pues ya no son tan buenas, va a enfermar y bueno, pues fallece en 1957. Su tumba está en el cementerio de Olszany y bueno, simplemente veis aquí, ¿no? Abajo, pues dice, bueno, es hispanista checo, lector en la universidad y antiguo profesor libre de la universidad en Barcelona. Como decía, pues era uno de los hechos que siempre recordaba en todos sus currículums y bueno, cada vez que podía y bueno, pues miembro de las academias. Y también la tumba pues tiene un epitafio en español, ¿no? Es, velar se debe a la vida de tal suerte que vida quede en la muerte. Y bueno, pues digamos que Slavi siempre intentó, bueno, la verdad es que fue un trabajador incansable, siempre intentó dejar reflejo o, como muestras, ¿no? de todo el trabajo que había realizado y bueno, pues hizo, digamos, siguió un poco la idea de este vídeo. Y nada, ya con eso termino. Me he extendido un poquito más de la hora, pero Bueno, Luis, muchísimas gracias. La verdad es que no sé cómo hemos podido vivir sin conocer tanto de la figura de Slavi, por lo menos, bueno, hablo por mí. Me parece una figura esencial, ¿no? En todas las relaciones hispano-checas, la verdad, tal y como las entendemos ya incluso ahora, ¿no? Ha sido un canal fundamental. Y me gustaría resaltar el hecho de que lo importante que es aprender y hablar idiomas, ¿no? Porque fíjate, incluso en los últimos momentos que él siguió haciendo, ¿no? Dando clase y tal, me parece que completa la formación de cualquiera y que realmente es algo absolutamente profesionalizante. Quizás él tuvo la suerte de vivir en una época muy bulliciosa, ¿no? De muchos acontecimientos pasando, pero desde luego pienso que el aprendizaje que tenía en las lenguas eslavas, la curiosidad que tuvo por aprender español, por catalán, le permitió moverse entre dos países y abrirle la puerta al mundo también hispanoamericano que creo que es un poco el mensaje que siempre lanzamos, ¿no? Cuando le decimos a los chicos que estudien español. Así que me parece que es una figura que ilustra muy bien esto. mm. Te lo Bueno, agradezco muchísimo. una cosa también interesante cuando, digamos, en el 48, ¿no? Pues tiene este problema y ya, digamos, le retiran el título, ¿no? De Julia. traductor jurado. Él dice que, bueno, que en su defensa que está estudiando para ser traductor jurado del ruso y del ucraniano, ¿no? Digamos que todavía seguía ahí intentando buscarse las castañas, ¿no? Como decimos así coloquialmente, Claro. ¿no? Pues, sí, la verdad es que Sí, es increíble que alguien pueda dominar tantísimas increíble. lenguas. Sí, sí, sí. Increíble, más relacionado con muchas disciplinas del arte que me parece que, bueno, está muy bien. Bueno, vamos un poco justo de tiempo, pero quería dar la Mm. oportunidad a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta o que quiera formular alguna pregunta a Luis sobre este personaje o algún aspecto que haya comentado. Tenemos unos minutillos, así que ahí lo dejo, a ver. Yo sí puedo, tenía una pregunta. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Con todo lo que hizo y con lo importante que fue, ¿por qué crees que hoy en día no es tan conocida su figura?
Ujú. Mm. Pues probablemente pues, el motivo está, pues eso, que a partir de 1948 entró en desgracia esa vinculación con, digamos, el bando franquista durante la Guerra Civil bueno, luego pues esa posición un poco ambivalente durante el protectorado pues hizo que, claro, a partir de 1948 con la entrada del régimen comunista en Checoslovaquia, pues ya fue una figura que se fue olvidando poco a poco y bueno, pues digamos, hasta después, hasta que no terminó el régimen comunista, pues supongo que no ha sido recuperada un poco su figura, porque también, digamos que las relaciones hispano-checoslovacas con el franquismo en España y con el régimen comunista en Checoslovaquia, pues no fueron especialmente fluidas o digamos, se movieron en otros ambientes y bueno, pues es una figura que quedó olvidada en cierta parte, ¿no? Digamos, han sido los investigadores o los estudiosos los que más se han ocupado de este personaje que, bueno, pues cuando estudias estas primeras traducciones siempre salen, digamos, en todos los estudios sobre estas traducciones del mundo eslavo es un nombre que siempre está por ahí. Supongo que el motivo es ese, o vamos, creo yo que van por ahí. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay más preguntas, la verdad es que tu charla queda ahí grabada para que la gente pueda verla. Digerirlo, que es verdad que también son como muchas informaciones, ¿no? Que a No, veces... pero es muy entretenida y a todos nos apela por algún lado, ¿no? Es verdad. Yo tengo que decir que además vivo cerca del puente de Praga y sinceramente creo que ya estaba predestinada Ajá, a mira. escuchar esta charla. Bueno, pues os agradezco muchísimo a todos las personas que se han conectado y sobre todo a Luis te agradezco muchísimo esta charla tan completa y bueno, os emplazo a todos a vernos, bueno, por supuesto si nos encontramos con Luis a que sigamos hablando del tema y si no a todos, pues al mes siguiente, que ya tendrá que ser el mes de enero. Así que aprovecho para felicitaros a todos también las Navidades. Y bueno, seguid pendientes de Facebook porque es donde hacemos también un mailing para anunciar las charlas y bueno, por supuesto, si tenéis sugerencias de charlas, no dudéis en escribirnos a la agregaduría y bueno, intentamos canalizarlas de alguna manera, ¿vale? Pues un saludo a todos y de nuevo, muchísimas gracias, Luis, te agradezco Muchísimas muchísimo. gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.